quiero decirles que no estoy usando dos tipos de lentes ahora, y estos ven bien cerca, y los otros ven bien lejos. Ustedes están en el medio. Así que los conozco, creo, pero la imagen sale un poquito distorsionada. Pero lo importante acá es lo que uno pueda compartir. Pasan los años y el hombre exterior se va desgastando. Pero bueno, quería con la ayuda del Señor en esta mañana, el último domingo que tuve el privilegio de compartir la palabra, hablamos del yugo, ¿se acuerdan? Y yo había mencionado, porque está muy relacionado también lo que habló nuestro hermano Pablo, lo de la zaranda, en un jueves que estuvimos aquí. Y los elementos de trabajo están muy relacionados en la Biblia. Y para hacer un poquito memoria y entender por qué Dios es tan sabio, hoy quería cerrar estos elementos con el arado. Y para entender cómo todo se relaciona en la Escritura, nuestro hermano había dicho que la zaranda es un elemento de prueba, ¿no es cierto? Somos sacudidos para ver la realidad de nuestra fe. En aquel pasaje tan hermoso donde el Señor Jesús le dice a Pedro: Satanás os ha pedido para zarandearos, y yo he rogado por ti para que tu fe no te falte. La zaranda entonces prueba nuestra fe, la realidad de nuestra fe. Sobre la zaranda queda el grano, ¿verdad? Recordamos lo que sirve, todo lo demás, la escoria, queda en el piso. Hablamos del yugo también, que sirve para formar nuestro carácter, ese elemento de madera. Y el Señor Jesús, ustedes recuerdan muy bien un pasaje muy conocido, dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La zaranda para zarandear nuestra fe, para ver la realidad de ella. El yugo para formar nuestro carácter, un carácter arisco que se resiste al camino de Dios, una voluntad que necesita ser quebrada. Todo ese yugo que Dios nos ofrece es para formarnos. Dios necesita hijos e hijas humildes y mansos. Y quiero decirles que estos términos están lejos de mostrar o de señalar debilidad. Al contrario, una persona mansa en la Biblia es una persona amable pero firme. No ha de contemporizar con el pecado. Y este último elemento es el que nos permite contribuir con el reino de Dios. Y vayamos, para poder desarrollar un poquito este tema, allí a Lucas capítulo 9. Vamos a leer unos versículos allí que también son de todos conocidos, pero la Biblia tiene esa capacidad de siempre sorprendernos con enseñanzas en los pasajes que nosotros creemos que los conocemos a fondo. Siempre tiene algún matiz que puede traer a nuestra vida luz. Y allí en Lucas capítulo 9, vamos a leer a partir del verso 57, dice la Escritura: y aconteció que yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré donde quiera que fueres. Le dijo Jesús: las zorras tienen cuevas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recline su cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Y él dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja a los muertos que entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, mas déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano al arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Y acá aparece este instrumento también,
que sin duda está puesto en la Escritura para nuestros días, aunque es un elemento muy viejo. En aquel tiempo el arado era, en sus principios, formado por un tronco con algunas ramificaciones tipo uñas que se incrustaban en el piso y lo removían de alguna manera, lo perforaban. Hoy, los arados que vemos hoy, nos sorprenderíamos si viéramos los elementos que hay en la agricultura, la tecnología que han alcanzado, pero en aquellos tiempos comenzó de esa manera, hasta avanzó con una reja que se ponía sobre ellos también para perforar la tierra y permitir que la semilla penetrara la tierra. Lo primero que tenemos que preguntarnos respecto del arado es ¿para qué sirve? Y sin duda que antes de la siembra era imprescindible preparar la tierra. Esta tierra que iba a recibir luego lo que es una figura de la palabra de Dios, que es la semilla. ¿Por qué? ¿Y qué beneficios tenía el arado precisamente para que la semilla cumpliera su propósito? En primer lugar, permitía a través de remover la tierra mejor filtración del agua y al mismo tiempo permitía que las raíces de la planta penetraran más rápidamente la tierra y sin duda que iba a mejorar también el producto, que era el fruto, ¿no es cierto?, de esa planta. Ustedes recuerdan muy bien, creo que es de todos conocida, ese capítulo maravilloso de Mateo 13, cuando se habla sobre los distintos suelos. ¿Se acuerdan que decía que el sembrador salió a sembrar, ¿no es cierto? Y claro, esa siembra encontró distintos terrenos que, lejos de hablar de la salvación, habla de distintos tipos de corazones. El primero de ellos, recordamos que la semilla cayó al lado del camino y quedó sola, no cumplió su propósito. El segundo suelo era un suelo pedregoso. El tercero era un suelo lleno de espinos. Pero había un suelo, un corazón, que fue permeable a la palabra, fue permeable a la semilla. Ese cayó en buena tierra. Y sin duda que el arado tiene ese propósito, remover, preparar el terreno para que la semilla, como decíamos, figura de la palabra de Dios, produzca el fruto, no sea en vano sembrada. Esto es para lo que sirve el arado. Ahora también tenemos que preguntarnos, ¿cómo se ara? Porque no solo hay que explicar para qué sirve el arado, sino también que hay que entender que el que ara tiene una exigencia. No cualquiera puede arar, no cualquiera está capacitado para ello. En primer lugar, estos versículos que hemos leído hablan del discipulado. Si leemos allí en el verso 57, dice la Escritura: aconteció que yendo uno de ellos le dijo en el camino, Señor, te seguiré donde quiera. Este pasaje habla de la necesidad de seguir al Señor. Qué importante, ¿no es cierto esto? El Señor tiene un camino, pero ese camino tiene una exigencia. Ustedes saben muy bien de que en nuestro interior, desde el día que creímos, hay dos voluntades. Está la nuestra, la voluntad natural, la voluntad que traemos por nacimiento, y luego se suma la voluntad de Dios. Y es imprescindible que la nuestra en algún momento de la vida, a través de los tratos que Dios tiene con nosotros personalmente, sea quebrada, para que ya no nos exija más seguir un camino que no es del Señor. Cuando nuestra voluntad está quebrada, ya nuestras vidas son dóciles a la voluntad de Dios. Ya no hay más conflictos. De hecho, los van a ver, pero tiene que haber un momento en que tienen que cesar los conflictos con Dios, entre lo que Él quiere y lo que nosotros queremos. El discípulo es uno que tiene la voluntad quebrada. Por eso puede seguir al Señor. Ahora, notamos aquí en este pasaje que estos discípulos tenían algunos problemas en ese sentido.
En primer lugar, quien ha de arar debe ser discípulo. Pero también este arado es algo que se emplea para trabajar para el reino de Dios. Fíjense que dice verso 62, ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino. ¿Y qué es esto, el reino de Dios? El reino de Dios es el ámbito donde la voluntad de Dios es cumplida, respetada y realizada plenamente. Este reino, a través de toda la Escritura, tiene distintas fases. Hoy se representa en la iglesia. Nosotros no podemos esperar que en el mundo se respete el reino de Dios, lo que el rey quiere, pero sí deberíamos verlo en la iglesia, en la comunión de aquellos que hemos decidido un día recibir a Cristo en nuestro corazón. Ahora, en este reino que comenzó en Pentecostés, allí comenzó la iglesia, tenemos que decir que se ingresa por el nuevo nacimiento. El que no naciere, dice Juan 3:3, no puede ver, pero tampoco puede entrar en el reino. O sea que en este reino, desde el día que nacimos, hemos entrado y Dios espera y ve delante de nosotros un arado, un elemento que nos permite trabajar en este reino que hemos visto y en el cual un día hemos entrado. Todos los hijos de Dios deberían darse cuenta de que hay un arado delante de ellos, un arado que necesita ser utilizado. Por eso, en este reino, Dios dice que hay personas, hay hermanos que son aptos y hermanos que no son aptos. Por eso dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto. ¿Qué significa esto? Que podemos estar en el ámbito del reino como hijos, pero no ser idóneos, no ser útiles, no estar preparados para la tarea. Todos los que hemos nacido de nuevo somos responsables de esto. Y fíjense que apela a lo personal, dice ninguno. Esto es personal. Es la relación entre Dios y mi vida. ¿Qué voy a hacer yo con el reino de Dios? Acá en la Escritura vemos que el reino exige básicamente dos condiciones. En primer lugar, este reino no es opcional, es prioritario en la Biblia. Ustedes recuerdan, versículo muy conocido de todos, Mateo 6:33, mas buscad primeramente, hay un orden, primero el reino, para eso hemos visto y entrado en él. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Habla de prioridad. Por eso que cada hijo de Dios debería ser un trabajador de este arado. Sin duda que las áreas en la obra de Dios son muchas, pero hay un solo arado. El Señor nos preparó para distintas cosas, pero hay una tarea, hay una obra por delante, en ese reino, en el reino de la fidelidad a Dios. Prioridad. Fíjense que estos que se acercaron al Señor repitieron una palabra que enfatiza la prioridad del reino. Allí en el verso, fíjense, 59 dice, y dijo a otro, sígueme, y dijo, deja que primero. No, primero es el reino. Por eso el Señor le dice, cuando Él expresa que si podía ir a enterrar a su padre,
le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y este discípulo quería terminar de ver a sus padres, no era que ya habían muerto, sino que quería que murieran, estar con ellos hasta la muerte y después seguir al Señor en todos sus requerimientos. Y el Señor le dijo, no, deja a aquellos que no conocen a Dios que hagan esa tarea, pero tú ven y sígueme. Primero el Señor. También vemos esa experiencia en el verso 61. Déjame que primero me despida de mi familia, de mi casa. ¿Se dan cuenta el énfasis? ¿Quién está primero? ¿Quién está en primer lugar en mi vida? Hay tantas cosas que aparecen en la vida del cristiano y muchas veces Dios es relegado. Dios no está ocupando el primer lugar. Y Dios exige ser buscado primeramente este reino, el reino de Dios. También vemos la urgencia. Allí en el verso 59 dice la Escritura, y dijo a otro, sígueme, y le dijo, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Este reino no solo es prioritario, sino que es urgente. Dentro del propósito de Dios, y el próximo acontecimiento importante es el que la iglesia sea llevada a su presencia. Pero eso no ha de ocurrir hasta que la iglesia sea completada. Y en ese sentido es que tenemos que cada uno como hijos de Dios tomar este arado, esta figura y trabajar en el propósito que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Todos los propósitos son importantes y contribuyen para que la iglesia cumpla con la buena voluntad de Dios. Todos. No hay ningún hermano en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, que sea desechable. Se necesita de todos y cada uno de ellos para que la iglesia pueda caminar robusta y vigorosamente sobre esta tierra. Entonces, prioridad y urgencia. Pero sin duda, en este arar, en este trabajo, en este ministerio de contribuir para el reino de Dios, hay un gran peligro. Y ese peligro lo vemos allí en el último versículo, en el verso 62. Cuando el Señor dice, ninguno que poniendo su mano al arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Es idóneo, es útil, es efectivo para el reino de Dios. Y este mirar atrás es importante entenderlo porque no se puede arar si uno pierde el objetivo. No se puede arar si uno se distrae. Cuando uno va al interior del país y ve cómo se ara y cómo queda ese campo, uno se sorprende, ¿no es cierto?, de lo recto que son los surcos, ¿no es cierto? Es una maravilla ver eso. Bueno, detrás de ese trabajo sin duda que hubo alguien que tenía claro el objetivo y tenía claro el foco. Estaba mirando hacia adelante. Por eso acá el Señor Jesús dice, ninguno que poniendo su mano en el arado y mira atrás es apto. Y muchas veces nosotros subestimamos nuestra mirada. Y las miradas dicen mucho. Y entre otras cosas, nuestra mirada habla mucho de lo que hay en nuestro corazón. Por eso quiero traer a la memoria de ustedes ese versículo que está en Lucas 17:32. Cuando la Escritura dice, acordaos de la mujer de Lot. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan la historia de Lot, que estaba en esas dos ciudades pecaminosas al extremo?
Como Lot era justo, Dios los llamó, Jehová los llamó para que huyera. Y con él iba toda su familia. Pero en un momento del camino, cuando Dios le había dicho que no mirara hacia atrás, ¿se acuerdan lo que pasó? La mujer de Lot giró y vio lo que estaba dejando. Y ustedes dirán, ¿qué importancia tiene esto? Y yo me pregunto, ¿cómo estará nuestra mirada cuando venga el Señor? ¿Él es lo más importante para nosotros? Porque si esa es la realidad de nuestra vida, nuestra mirada sin duda va a estar en Él. Como decía el autor a los Hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esta mujer, sin duda que estaba dejando cosas en las cuales estaba enraizado su corazón, cosas que amaba. Por eso se dio vuelta. Muchas veces nuestra mirada dice mucho más de lo que pensamos. Habla de la condición de nuestros corazones. ¿Cuál es nuestra prioridad, nuestra urgencia? ¿Qué es lo que amamos realmente? Este pasaje nos habla de que nuestra mirada puede estar posada en nuestra familia. Fíjense que estos presuntos discípulos decían, déjame primero que vaya y me despida a los que son de mi casa. Deja que primero vaya y entierre a mi padre. La familia a veces es un gran impedimento para que los hermanos tomen el arado y contribuyan al reino de Dios. El mundo, su brillo. ¿Se acuerdan de ese pasaje maravilloso de Romanos 12 cuando el apóstol Pablo le dice a estos hermanos, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento? ¿Saben que ese versículo nos habla de que nosotros estamos sentados en medio de dos agentes influyentes? Así está el creyente. Está sentado por un lado delante del príncipe de este mundo, Satanás, con todas sus influencias, a través de este sistema en el cual vivimos, pero del cual no somos, que es el sistema mundo. Por un lado Satanás, por otro lado el Espíritu Santo, otro agente influyente. ¿Saben que estos dos agentes, en ese versículo, es lo que dice? Están buscando un corazón predispuesto. Ellos hacen su tarea. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿A quién vamos a responder? ¿A quién vamos a recibir? ¿Cómo está tu corazón? Es la pregunta. ¿Para quién estás predispuesto? ¿Para el Espíritu Santo y su obra? ¿O para el mundo y todo el brillo, toda la apariencia que nos ofrece? Y quizás también la mirada pueda estar puesta hacia atrás por las circunstancias. Hay un pasaje de todos conocido también en 1 Pedro, capítulo 1, si me acompañan. Versos 6 y 7 dicen, lo cual vosotros os alegráis estando al presente un poco de tiempo afligidos, en diversas tentaciones, si es necesario, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra. Las circunstancias. A veces se hacen adversas las circunstancias. Y muchas veces hacen que miremos hacia atrás también. El arado demanda mirar hacia adelante, en forma recta, no distraerse, porque el surco puede comenzar a hacerse sinuoso. Es imprescindible que sea recto, pero
nuestra mirada determina la clase de trabajo que estamos realizando. Ninguno, decía el Señor, que poniendo su mano en el arado mira atrás es idóneo. Debemos pensar, y creo que este pasaje apela a eso, dónde poner la mirada. Y si decíamos que este reino es un reino espiritual, que es un reino que se entra por el nuevo nacimiento, a través del cual uno ve y entra en él para trabajar, debemos pensar en esos hermosos pasajes que el apóstol Pablo refiriera a los colosenses. Allí en el capítulo 3, verso 1 al 3. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Cosas que tienen valores espirituales. El evangelista decía, haceos tesoros en los cielos. Toda la obra espiritual tiene esa característica. Hoy no la vemos, porque es espiritual, pero sabemos que existe. Por ejemplo, hermanos, sería hermoso que todos los que pueden estuvieran en la reunión de oración. Es una obra espiritual. Es una obra del reino de Dios. ¿La vemos? No. ¿Creemos en la oración? Totalmente. La iglesia no puede crecer sin oración. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esforzarnos para estar presentes. ¿Se entiende lo que digo, no es cierto? Oramos porque creemos que Dios obra a través de la oración, primero. Pero también tenemos que movernos nosotros, tener iniciativa de fe para estar en la reunión de oración y participar con los hermanos para poner delante de Dios todas las necesidades de la obra. Fíjense que la oración es algo maravilloso, que es ilimitable. Por eso necesitamos que todos los hermanos que pueden estén presentes para orar por las necesidades y la obra de la iglesia. Dice 1 Corintios 4:18, no mirando las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Así se anda en el reino de Dios. Así es lo espiritual. Filipenses 3, ese pasaje tan maravilloso que el apóstol Pablo habla de su experiencia. Si me acompañan allí, lo vamos a leer, porque creo que es importante. 3, 14, 13 y 14 dice la Escritura, prosigo al blanco. Y en el verso 13 dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Sirve lo del pasado? Nos sirve como experiencia, pero la mirada del creyente está hacia el futuro. La mirada del creyente está hacia el Señor y su venida. ¿Y cómo nos preparamos para ese momento? ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos que estar orando, anunciando el reino de Dios, contribuyendo para el reino de Dios. Se hace de muchas maneras, pero que no es el tema ahora. Pero esa debe ser nuestra actitud. Ahora, hablamos de para qué sirve arar, hablamos de cómo se ara, de la prioridad y urgencia de la tarea. Pero ¿saben una cosa? Que toda esta tarea tiene una consecuencia en la eternidad. Allí en 1 Corintios 9:10 dice, con esperanza ha de arar el que ara, de recibir del fruto. Ustedes se acuerdan que Pablo
le decía a Timoteo, el labrador para participar de los frutos ¿qué debe hacer primero? Trabajar. No hay fruto sin trabajo. Hoy estamos viviendo una cultura del facilismo. No era así en mi infancia. Hoy se recibe todo sin hacer nada. Bueno, el cristiano no va por ese camino. El trabajo del cristiano es esforzado y perseverante, en fe, con un objetivo claro. Nosotros, la iglesia, está para contribuir y agrandar el reino de Dios, para predicar el evangelio y para edificar a los hermanos, para que sean más aquellos que estén contribuyendo al mismo. Trabajar. Para trabajar, y con esto quiero terminar, especialmente hay que usar las manos. Las manos, que son una figura del servicio, que deben ser puestas sobre el arado. La Biblia nos presenta a las manos en distintas condiciones. Allí en Hebreos 12:2, y vamos a terminar con esto, 12:12, dice, alzad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Puede ser que estemos desanimados. Nuestras manos no están puestas en el arado porque están desmayadas. Quizás en el contexto que nos manifiesta Hebreos 12, estamos pasando por un tiempo de instrucción del Señor, de disciplina. El Señor nos ama y nos pone en circunstancias difíciles para tratar con nosotros, no para castigarnos, sino para instruirnos. Y en esa conciencia de que los momentos adversos son para nuestra instrucción, es que debemos elevar las manos y tener por sumo gozo, como dice Santiago, cuando nos hallemos en distintas pruebas. Alzad las manos. Manos caídas no pueden ponerse sobre el arado. Manos caídas hablan de que han perdido la perspectiva que Dios tiene en los momentos adversos. Pero también, como dice Santiago 4:8, nuestras manos tienen que estar limpias. Allegaos a Dios y Él se allegará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Debemos abandonar todo pecado que quite nuestra comunión con el Señor. Manos sucias tampoco pueden ser puestas en el arado. Deben ser manos santificadas, manos limpias, con una conciencia limpia delante de Él. Ni paralizadas ni pecadoras. Tenemos que delante del Señor corregir esta situación para que podamos arar, asistidos por el Señor, para anunciar su reino. Yo creo que a medida pasa el tiempo, la cantidad de trabajadores va disminuyendo. La familia, el mundo, las circunstancias van relegando hermanos en esa tarea, en esa bendita tarea. Y Dios necesita hijos e hijas perseverantes, dispuestos a pagar el precio, a poner las manos sobre ese elemento maravilloso. Todos los creyentes debieran hacer eso. ¿Lo estamos haciendo hoy? ¿Cómo está nuestra mirada? ¿Estamos poniéndola en el objetivo o estamos distraídos, mirando a los costados o al pasado? Nuestras manos, ¿en qué condición están? Es de desear que con la ayuda del Señor
un Dios de gracia, un Dios bondadoso, un Dios que recibe a sus hijos, y aún si no estuviéramos haciendo la tarea que Él nos demanda, que podamos volver a Él confesando nuestros pecados. Él está esperando esa actitud de cada uno de nuestros corazones si en el día de hoy no estamos obrando lo que Él quiere. Dios desea utilizarnos. El arado está allí, está a disposición, con ciertas condiciones, pero está allí a nuestra disposición. ¿Cuánto nos quedará hasta la venida del Señor? Lo que está pasando en la sociedad y en el mundo nos habla de que está cerca. Qué lindo sería que el Señor pueda ver desde su presencia que los hermanos de la iglesia de Tigre lo esperan en esa situación, trabajando y anunciando su reino. El rey ya viene. Ojalá que nos encuentre trabajando, que nos encuentre a su disposición para glorificar y bendecir y anunciar ese evangelio que tan bien nos ha hecho a nosotros. Y sabemos que mucha gente que está afuera lo está necesitando urgentemente. Que el Señor bendiga su palabra.